Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Mojados o ya no está lloviendo? Bueno, pues vamos a comenzar, ¿les parece? ¿Qué tal el desayuno? Lo más rico fue la ensalada, ¿no? No, estaba muy rico todo. Gracias, Gerardo. Bueno, pues vamos a comenzar, si les parece. Ahora sí, como decía mi maestro de la carrera, uno de mis maestros de la carrera, vamos a acabar con esta farsa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el día de hoy el capítulo número 11 del libro que estamos estudiando, que es Un hombre de verdad. Estamos, pues hoy comenzando, de hecho, la cuarta parte del libro. Y lo comenzamos con este capítulo número 11, que se llama Amor o Lujuria. ¿Cuál vamos a escoger? O más bien, dejen ustedes cuál vamos a escoger. ¿Cuál estamos viviendo? ¿No? Y a lo mejor sin ni siquiera darnos cuenta. Así que vamos a ponernos en manos de Dios, ¿les parece? ¿Me acompañan a orar? Para que su Espíritu sea el que nos revele a todos el día de hoy nuestra verdadera condición. Así que oremos, acompáñenme por favor. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta mañana, Señor, lluviosa. Gracias porque sabemos que tú eres el que manda la lluvia, Señor, y sabemos que a algunos les beneficia, algunos la añoran, la estaban esperando, otros les afecta, otros están a lo mejor sufriendo porque están mojándose, Señor, y no pueden hacer nada al respecto, pero sabemos que también tú conoces cada una de las situaciones y tú también tienes el control de cada una de sus circunstancias, Señor. Y en esta mañana queremos también pedirte por las circunstancias de cada uno de nosotros, Señor, por nuestros corazones, por lo que vamos a hablar hoy en este día, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos revele, el que precisamente penetre en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, Señor, para poder quedar al descubierto y que sean iluminados por tu palabra, Señor. Tú sea el que hable esta mañana, Señor. Te pido sabiduría para todos, entendimiento y comprensión, y que podamos trabajar en poder buscar agradarte cada vez más y mejor a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces dijimos que el título del capítulo de hoy es Amor o Lujuria. Entonces quiero comenzar con las definiciones de estos dos términos, si les parece, ¿no? Y vamos a ver dos tipos de definiciones. Primero vamos a ver las definiciones seculares o que podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia Española de nuestro idioma. Y dice que amor es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Esa es la definición de la Real Academia Española, ¿no? A mí lo que me llama la atención en esta definición es que dice procurando reciprocidad, o sea, como que siempre estás buscando que sea mutuo, ¿no? Que sea recíproco. Y también cuando dice nos completa, ¿no? O sea, como que si no es así, entonces no es amor, exacto, ¿no? Según lo define el mundo. Entonces, esa es la definición del mundo. Ahora vamos a ver la definición de lujuria. Dice, lujuria es el deseo excesivo del placer sexual, es una definición, y la otra es el exceso o demasía en algunas cosas. ¿Okay? Esa es la definición de lujuria. Y bueno,
Ahora vamos a encontrar juntos, si les parece, las definiciones bíblicas de estos dos conceptos. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó el principio sobre el cual se basa el amor, cuando el mismo Jesús nos reveló el amor de Dios y nos lo explicó en un versículo muy famoso que estoy seguro que los que ya tienen tiempo en la iglesia se lo saben de memoria, que es Juan 3:16. ¿Quién se sabe de memoria Juan 3:16? Levante la mano. A ver, vamos a repetirlo, ¿les parece? 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué es el amor entonces según la Biblia? ¿Qué quiso hacer Dios al mandar a su Hijo precisamente para darnos esa opción de no perdernos? Se lo voy a poner más fácil. A ver, ¿quiso perjudicarnos o beneficiarnos? Beneficiarnos, ¿no? Ahora, ¿a qué costo quiso beneficiarnos Dios? Al costo de la vida misma de su Hijo, ¿no? Ahora díganme ustedes, ¿el amor es esperar reciprocidad? O sea, ¿Dios lo hizo esperando algo a cambio de nosotros? ¿Es buscar sentirnos completos? Según esta definición que estamos encontrando en la Biblia. Otra pregunta, ¿creen que el amor sea o espera recibir? Entonces, la definición quedaría de la siguiente manera. El amor es el deseo de beneficiar a otros, incluso al costo de uno mismo, porque el amor desea dar. ¿Ok? Ahora, ¿cuál creen ustedes que es lo opuesto al amor? Que de hecho el diccionario también, siempre que te da la definición, te da como que el antónimo, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es el opuesto al amor? Normalmente pensamos que es el odio, de hecho eso es lo que dice el diccionario, ¿no? Yo antes inclusive decía, o más bien lo digo todavía si se fijan, es en realidad lo opuesto. O sea, lo opuesto al amor no es el odio, porque al final ya ven que hasta hay un dicho que dice que del odio al amor hay un paso. O sea, sigues teniendo como que sentimientos hacia la otra persona, más bien es indiferencia, ¿no? Cuando tienes indiferencia es que de plano no te importa. Y de hecho eso nos lleva al opuesto moral del amor. Déjenme decirles que si la definición del amor según la Biblia es beneficiar al otro, ¿cuál creen que entonces según la Biblia sea el opuesto moral del amor? Ok, el egoísmo. Ahora, aquí es donde entra nuestra definición de la palabra del día de hoy, que es la lujuria. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir por qué. Al menos es el opuesto moral y les voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que busca la lujuria? ¿A quién busca beneficiar? Díganme ustedes. A uno mismo, ¿no? O sea, la lujuria nunca busca beneficiar al otro. Entonces, la definición bíblica de la lujuria quedaría de la siguiente manera. La lujuria es el deseo de beneficiarse uno mismo a costa de quién, a costa de otros, a costa de otra persona, precisamente porque la lujuria no desea dar como el amor, la lujuria desea tomar para sí, ¿no? Entonces, y de hecho el autor del libro en este capítulo lo define así, o sea, la lujuria es el amor pero pervertido, ¿no? Totalmente opuesto a lo que es la definición del amor, ¿no? Y para muestra basta un botón. Ayer me puse así como que dije, bueno, a ver, te metes, abres tu página del navegador de tu computadora y ¿qué es lo que te sale? ¿No? Te empiezan a salir, bueno, si tienes ahora sí que el homepage de las noticias o de MSN o lo que ustedes quieran, empiezan a salir los titulares, ¿no?
Y así nada más, les voy a decir los titulares que me salieron nada más abriéndolo hacia ayer. Entre eso y el mensajito que nos llega en el celular de Uno TV, que siempre vienen 3 noticias, ¿a poco no siempre vienen una de, ahorita les voy a decir cuál me salieron, pero bueno, ahí les va. Por ejemplo, ayer me salieron, Belinda impone tendencia con hermoso vestido café. Mujer grita desesperada al ver cómo joven asesina a su padre y hermano con un machete. María Chacón, la verdad no sé ni quién es María Chacón, digo Belinda sí por Nodal, ¿no? Pero bueno, María Chacón, la verdad no sé quién es, enamora con shorts de cuadros y bailarinas. Delincuentes mejoran sus estafas con inteligencia artificial. Y en los de Uno TV también me puse a buscar y de repente dice, mujer apuñala a esposo frente a polis, ¿no? Entonces, y digo, y así podría seguir, ¿eh? O sea, si ahorita abrimos la noticia, por donde quiera que miremos vamos a ver decadencia, devastación, desastre, ruina, tiraderos y cochineros por todos lados, ¿no? Que al final, que la naturaleza de la lujuria misma ha producido en la vida humana, ¿no? ¿Y qué es lo que provocan o nos comunican al final estas noticias? Por un lado, esas de Belinda y de María Chacón y lo que ustedes quieran, por un lado nos tientan o nos provocan tentación y empieza a rugir en nuestra mente una batalla de hacer o tener algo que a lo mejor va a producir placer inmediato, ¿no? Pero que a largo plazo tiene resultados negativos. Y por otro lado, las otras noticias de que apuñaló y que mató y que no sé qué, si se fijan, es que alguien buscó el deseo de su propio beneficio a costa de tomar para sí la vida de alguien más, que es como la definición que decíamos de lujuria, ¿no? Ahora, algo que digo, ya vimos como ¿cuántos meses? Como 6 meses o no sé o más, estudiamos un libro nada más de la lujuria, ¿se acuerdan? El de la batalla de cada hombre. Si están aquí por primera vez, les recomendamos ese libro. La batalla de cada hombre es específicamente la lujuria sexual. Pero déjenme decirles una cosa, la lujuria va más allá de lo sexual. La lujuria puede mostrarse en una variedad de formas, como es la codicia, la glotonería, por ejemplo, la embriaguez, el hambre de poder, la ambición desmedida, solo por nombrar algunas. Porque piénsenlo, al final, ¿qué dijimos que era la lujuria? Buscar ¿qué? El beneficio o la satisfacción de uno mismo, ¿no? En cualquiera de sus formas. Ahora, ¿por qué es tan fácil? ¿Por qué creen que sea tan fácil caer en el pecado de la lujuria? Decíamos hace ratito por el egoísmo y porque nos produce un ¿qué? Un placer, pero ¿cuánto dura el placer? Es un placer inmediato, que es lo que ahorita el mundo y la tecnología nos está provocando en todo tiempo satisfacer, esa necesidad inmediata suplirla. Entonces ese placer inmediato o temporal. Y la misma Biblia nos dice que en el placer hay pecado. En Hebreos 11:25, Hebreos 11 es el salón de la fama de la fe, de los hombres de la fe, ¿no? Para los que no lo sepan, échese un clavado, está padrísimo ese capítulo. Ahí menciona cómo en la historia del Antiguo Testamento han surgido hombres y mujeres de fe que precisamente por sus decisiones y su determinación en depositar su fe en Dios fueron justificados. O sea, Dios los justificó porque ¿cómo somos ahora justificados hoy en día? A través de nuestra fe en Cristo Jesús, pero en ese tiempo todavía no venía Cristo Jesús. Entonces, por su mera fe, Dios los justificó. Pero en esos 2 versículos, Hebreos 11, los versículos 24 y 25, habla de un hombre de verdad como los que estamos estudiando en este libro, ¿no? Que rechazó gozar de esos placeres temporales del pecado, siendo
en ese tiempo era el nieto adoptivo del hombre más poderoso de la época, del imperio más poderoso de la época en su tiempo. Y que por su convicción y su fe real en Dios, prefirió sufrir y ser maltratado con su pueblo. ¿Saben de quién estoy hablando? A lo mejor ya abrieron la Biblia, pero de Moisés, ¿no? Moisés era el hijo de la hija del faraón y él rechazó ese título por fe en Dios, ¿no? Y Moisés tenía sus ojos. Moisés, ¿por qué lo rechazó? Porque al final Moisés tenía sus ojos puestos, a pesar de que todavía no lo llamaba Dios a ser su líder y su profeta y el hombre que iba a ser usado por él para sacar a su pueblo, todavía no tenía ese encuentro con Dios en la zarza ardiente que no se consumía. Moisés, lo más seguro, acuérdense que quién era su nana o su propia mamá, ¿no? Entonces, lo más seguro es que le educó en la palabra de Dios, en lo que en ese tiempo nada más había existido ahora saque de voz en voz, ¿no? De Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y de Jacob a sus 12 hijos, y ahí estaban. Entonces, él por esa convicción, esa fe, decidió dejar los placeres temporales del mundo para seguirlo a él, ¿no? Y él tenía sus ojos puestos del otro lado de la eternidad. Ahora, esas formas de lujuria que mencionamos como la embriaguez, y aquí les voy a dar otras, por ejemplo, el adulterio es una forma de lujuria, el incesto, el consumo de drogas, la apropiación del dinero, la violación, mentir es una especie de lujuria, robar es una forma de lujuria. Pueden producir placer, pero esos deleites ilícitos duran solo un momento, un instante, ¿no? Cuando el placer pasa, se convierte en dolores de cabeza y en dificultades. Y ese es el problema, cuando solo nos enfocamos en lo que sucede de este lado de la eternidad. Para que me dé a entender mejor, te lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. Yo tiene aproximadamente 24 años, empecé como que en la industria de la maquinaria, y cuando empecé en una empresa que se llama Genie, que son unas plataformas azulitas hidráulicas que sirven para elevar a las personas en unas canastillas y para trabajar en las alturas, ¿no? Pero hace 24 años casi nadie las conocía, todo el mundo usaba andamios o escaleras grandotas, ¿no? Que son muy peligrosas y muy riesgosas. Bueno, el chiste es que cuando empezamos a dar capacitación a los distribuidores, a los que distribuían nuestra marca, pero esos distribuidores también eran los distribuidores de Caterpillar. No sé si han escuchado la maquinaria Caterpillar. Bueno, la maquinaria Caterpillar se conoce como maquinaria mueve tierra, es decir, es para preparar los terrenos precisamente para hacer construcciones, ¿no? Entonces, los vendedores de esos distribuidores a lo que estaban acostumbrados es a ver, cuando iban a las obras para vender o rentar la maquinaria, lo que iban viendo siempre era el piso, iban viendo el suelo, ¿no? A ver, aquí necesitas una excavadora, aquí necesitas una motoconformadora, acá necesitas una aplanadora, etcétera, ¿no? Siempre era ver el piso. Pero cuando llegamos a capacitarlos con esta maquinaria para trabajar en las alturas, les teníamos que decir, no vean abajo, vean arriba. O sea, ¿hasta dónde se va a levantar la construcción, no? ¿Cuántos metros necesitas, no? ¿Vas a necesitar una plataforma de brazo articulado o una telescópico, una tipo, le llamábamos tipo tijera, ¿no? Que nada más sube y baja como tipo pantógrafo. Entonces, la capacitación era todo el tiempo, deja de ver para abajo. Cuando llegues a una obra, voltea para arriba y empieza a ver para arriba. Y les costaba trabajo porque tenían años vendiendo maquinaria mueve tierra Caterpillar, pero a base de constancia, perseverancia, capacitación, empezaron a acostumbrarse a llegar a las obras y empezar a voltear para arriba, ¿no? Para poder empezar a promover nuestros productos de trabajo para trabajar, de máquina para trabajar en las alturas. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros los cristianos. Estamos tan acostumbrados a ver las cosas de este lado de la eternidad
que todo el tiempo estamos viendo para abajo, cómo logramos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, cómo queremos con nuestros propios recursos y con nuestra propia mente finita resolver nuestros problemas, y se nos olvida voltear para arriba y buscar y ver y pensar en las cosas del otro lado de la eternidad, ¿no? Lo que Dios puede hacer por nosotros y por nuestros problemas. Y se necesita constancia, perseverancia, capacitación en la palabra de Dios, precisamente para poder tener estas cosas, para que nuestra mente esté acostumbrada a ya dejar a voltear para abajo, sino estar todo el tiempo volteando para arriba. Por eso debemos de empezar a caminar y a vivir con la cabeza viendo hacia arriba, hacia el cielo, y dejar de vivir con la cabeza viendo hacia abajo, o sea, hacia la tierra. Necesitamos dedicar ese tiempo, tener esa constancia y perseverancia, a seguir saturando nuestras cabecitas en la palabra de Dios, para no vivir precisamente tomando las decisiones incorrectas, ¿no? Y que tomemos las decisiones correctas según la voluntad y la ley moral de Dios y no la del mundo. El libro cuenta una historia de un médico judío que él, por querer ayudar a las mujeres, les hacía abortos, ¿no? Porque las mujeres llegaban con él sufriendo por su embarazo. Y él pensaba que hacía algo bueno al ayudar a las mujeres. Y resulta que una vez, queriéndole hacer el aborto a una pareja, a la mujer llegó una pareja y a la chica le quiso hacer el aborto, pero por alguna situación técnica médica no le pudo hacer el aborto. Entonces, pues casi le dijo, no, pues saben que hoy no se puede, casi se soltó el aguacerazo y no hay luz y vengan mañana, ¿no? El chiste es que la pareja se arrepintió de hacer el aborto y ya quisieron tener al niño. Pasaron los años y este doctor asistía al mismo club de tenis que esta pareja, y después de muchos años, inclusive una vez se encuentra al hijo y hasta jugó tenis con él, y en eso le cayó el 20 que dijo, si no hubiera sucedido esa falla técnica ese día, yo hubiera matado a este niño, ¿no? Lo hubiera desmembrado, le hubiera separado los miembros y no estaría aquí. Y se dio cuenta de que esa decisión moral que él había tomado de hacerle el bien a las mujeres, en realidad no era la correcta, no era lo recto ante los ojos de Dios, ¿no? Y dejó de hacer abortos, de hecho, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo la compasión equivocada puede llegar inclusive hasta matar, ¿no? Solo Dios puede decirnos en su palabra lo que es verdaderamente bueno y correcto. Porque lo que es agradable a nuestros ojos no siempre es bueno. Ahí está Eva y Adán. Para Eva, en Génesis 3, la Biblia nos dice o nos relata cómo lo que para Eva era agradable a los ojos, así dice literal la palabra de Dios, iba de hecho en contra de lo que Dios había mandado o había ordenado, ¿no? Y el diablo siempre va a querer cuestionarnos lo que Dios estableció. Siempre va a querer cuestionar los mandamientos de Dios, siempre nos va a querer meter en la cabeza el famoso con que Dios te dijo, ¿no? Que es lo que le dijo a Eva, ¿no? Y completen ustedes la frase, o sea, con que Dios te dijo que ames a tu esposa, si es una bruja, o con que Dios te dijo que te divorcies, mereces una mejor vida, ¿no? Con que Dios te dijo que te sacrifiques por tu familia, tú vales mucho y mereces respeto, ¿no? Cuídate a ti mismo, ¿no? Con que Dios te dijo que no satisfagas los deseos de la carne y te has fletado mucho, mereces algo de placer, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes llenen el espacio en blanco con que Dios te dijo. El temor del Señor nos impide hacer el mal. Y recuerden, todas estas son formas de lujuria. Y la respuesta a la lujuria, ¿cuál creen que es? El opuesto es el amor. La lujuria es degenerativa, el amor es regenerador. Los hombres que se dejan arrastrar por la lujuria y los deseos
son depravados, maliciosos y asesinos en su odio contra Dios. De hecho, eso fue lo que terminaron haciendo los líderes espirituales del tiempo de Jesús. Precisamente la santidad misma de Jesús era un reproche personal a la forma de vida que ellos estaban llevando. Y para liberarse de la culpa, decidieron liberarse de Jesucristo. Y a veces es lo que nosotros hacemos. Para no sentirnos culpables, sacamos a Dios de la ecuación, aunque sea por un ratito, como para pecar a gusto, ¿no? Pero por eso necesitamos entender que la lujuria es insaciable. Siempre va a querer más y nunca nos vamos a sentir satisfechos. En cambio, el amor se satisface fácilmente. Si amas, por ejemplo, verdaderamente a tu esposa, sientes que fácilmente te satisface. En cambio, si solo sientes lujuria por ella, por más que ella se esfuerce, jamás vas a hallar satisfacción. ¿Y por qué? Ya lo dijimos, porque la lujuria es egocéntrica. Mientras que el amor no se centra en uno mismo, se centra en ¿quién? En la otra persona. Esa es la diferencia. La lujuria apela a nuestra codicia. El amor apela a la gracia. Y la codicia jamás puede satisfacerse. La gracia halla satisfacción en la restauración y en la felicidad de los demás. Entonces, para concluir, la lujuria se nos da más fácil que el amor, porque al final de cuentas somos criaturas caídas. Nuestra tendencia siempre va a ser satisfacernos a nosotros mismos antes que a los demás. Inclusive aún habiendo nacido de nuevo, los deseos de nuestra vieja naturaleza luchan contra los deseos de los miembros de nuestro cuerpo, ¿no? Queriendo que hagan lo que nos da placer, lo que nos causa placer. Pero, ¿qué es lo que nos ordena la palabra de Dios? Voy a leerles Gálatas 5:16. No viene ahora ni en sus hojitas, pero si quieren anótenlo. Pero dice aquí, Gálatas 5:16. Lo voy a leer en esta versión, Palabra de Dios para Todos, PDT. Dice, por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Y yo subrayaré ahí, perversos, porque así somos todos, así nacemos y así tenemos la mente de cochina y cochambrosa, ¿no? Y Efesios 4:22 al 23, también se los voy a leer. Efesios 4:22 al 23 dice, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Y podría seguirle, ¿eh? Aquí, así que dejen las mentiras, díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Es inclusive lo que Efraín platicaba la semana pasada sobre cómo el diablo anda rondando todo el tiempo y nosotros le abrimos las puertas con nuestra actitud, con nuestros pensamientos y con dejar de que se llenen precisamente de toda la suciedad y el cochinero de este mundo, ¿no? Dios encarga a los hombres verdaderos de hoy que tengan el Espíritu de Cristo para andar en el Espíritu y no en la carne, y para que podamos ser más que vencedores, según Romanos 8:37. Cuando nos enfrentamos a las tentaciones y las derrotamos, no cayendo o no cediendo a esas tentaciones, la obra de Cristo se perfecciona en nosotros y eso trae gloria a Dios.
Y acuérdense, para eso fuimos creados. Entonces vamos a trabajar ahora en las preguntas que tienen en sus mesas y compártanlas. Yo les pediría aquí, júntense los que son poquitos, por ejemplo aquí Alex y se me olvidó tu nombre, Alberto. ¿Por qué no ustedes pasan acá, Alex y Alberto? Aquí, mira, en esta mesa son 3 nada más. Y tú también, Alberto. Y ya de ahí en fuera, únanse a las mesas que vean más vacías, por favor. Los chicos que están sentados allá en los asientos. Y vamos a trabajar un poquito en las preguntas y ahorita regresamos para cerrar. Y si les faltan hojas, hay otras mesas que no hay gente y hay hojas y plumas. Bueno, pues ya son las 9 en punto, 9:01. Pues no sé cómo les fue en la última pregunta. Muchos a lo mejor sí estamos en ese proceso, ¿no? De lo que hemos estado inclusive en los mensajes de los domingos viendo de las disciplinas espirituales, pero ahorita, por ejemplo, en la mesa donde me senté estábamos comentando, el chiste es llegar a convertirnos en hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿no? Porque a veces nos enfocamos en que estas disciplinas o estos eventos como los desayunos se convierten como que en el fin y no en el medio para acercarnos a Dios, ¿no? Entonces, pues quiero cerrar leyendo Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y los voy a leer otra vez en esta versión PDT. Tito 2, versículos 11 y 12. Dice: porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. Ese amor nos enseña a no faltarle al respeto a Dios, a abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio, como Dios quiere, dedicados a Él. No olvidemos vivir con nuestra vida, con nuestra vista hacia arriba, enfocados en lo que nos espera del otro lado de la eternidad. ¿Ok? Bueno, vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios, gracias Padre por este tiempo, Señor, por esta hora, por estos caballeros y hombres que queremos convertirnos en hombres de verdad como tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre, danos esa guía, esa dirección, esa luz y sobre todo esa determinación, Padre, para poder someternos a tu voluntad, Señor, a tu espíritu y dejar nuestro egoísmo y nuestro egocentrismo y entregarlo a ti, Señor, para que tú lo controles y tú dirijas nuestras vidas. Bendícenos, Padre, gracias por tu amor, por tu amor incondicional, Señor, y por esa salvación que nos has regalado y esa gracia que nos has brindado, Padre. Te pedimos y te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, chicos, hasta la próxima.